Generalmente, nuestros colegas, fundamentalmente de la San Cristóbal, la formación nuestra siempre ha sido en todo, somos budistas. Pero eso no es bueno, tal vez era bueno en la época pasada y es bueno todavía hasta la actualidad, pero estoy seguro de acá par de años ya no va a ser bueno, porque necesitamos especializarnos, necesitamos conocer una rama del derecho de modo que nos pueda llevar a un éxito, ¿no? Porque, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Definitivamente es una verdad. De eso tenemos que conocer. Estoy seguro también que el derecho administrativo, antes de entrar al proceso vamos a tocar el derecho administrativo para ubicarnos, ¿no? El derecho administrativo muchas veces no ha sido o es una tierra virgen en el campo del derecho. Si ustedes buscan bibliografía van a encontrar muy poco, o que muchos estudiosos no lo han tomado todavía en cuenta. Es una tierra donde podemos sacar mucho provecho. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo ve al propio Estado. Es la relación que va a ver entre el Estado y las personas, o en este caso también como personas naturales, o los propios servidores del Estado. O sea, esa es la norma que va a regular. Por eso ahí hay una definición concreta. ¿Qué es? El derecho administrativo es aquella rama del derecho público que regula la actividad del Estado, concreto. ¿Por qué creen que todas las entidades públicas están hoy en día en una crisis total? Hace un ratito me alcanzaba alguien y me decía, Raúl, señor de organización. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque están regentados o están dirigidos por personas que no conocen el derecho. Mire, amigo, el director regional de salud, un médico, estudió para administrar la administración pública. ¿Estudió para eso? No. Él estudió para curar, para salvar vidas, no para pelear con papeles. Consecuentemente, por eso, miren. Y otro, generalmente todas las entidades están poniendo funcionarios, por ejemplo, ¿no? Ponen para sujeres, profesores de cuarto o quinto nivel. Ese profesional de quinto nivel, me imagino que llegó a quinto nivel. ¿Por qué? Porque se esforzó. ¿Pero en qué? En el tema de enseñanza-aprendizaje. En ese tema, no para dirigir instituciones. Por eso fracasan, aunque tengan del octavo nivel, van a fracasar. ¿Saben por qué? Porque sencillamente no conocen el derecho administrativo. Consecuentemente, los antiguos que aprendieron empíricamente, porque tampoco lo conocen, porque si usted va a una entidad pública y le pregunta, señor, ¿por qué usted trabaja de esta manera? Porque los que me antecedieron así lo hicieron, por eso nosotros seguimos ese paso. ¿Por qué usted no tramita inmediatamente el documento? Porque es así, siempre se ha acostumbrado así. Todos trabajamos por costumbre. Enseguida, cuando vamos a ver cuál es la fuente fundamental del derecho administrativo, nos vamos a dar cuenta que más trabajamos por costumbre que por la ley. Y por eso las entidades públicas están fracasando. ¿Por qué? Porque no hay personas que conozcan el derecho administrativo para caminar por un camino correcto. Si bien es cierto, el Perú tiene muchas normas que regulan casi todas las conductas humanas en el campo administrativo, sin embargo, muy pocos conocen este campo. Por eso es necesario que ustedes, que están empezando o están en camino a conseguir un título de abogado, miren con buenos ojos qué amplio es el derecho administrativo y que ustedes puedan tener un espacio en la administración pública, ¿no? Por eso yo siempre he dicho, cuando he conversado con algunos funcionarios, quienes deberían dirigir las instituciones deberían ser abogados, economistas, contadores, administración de empresas, porque hay relación. Ellos conocen cómo funciona el aparato estatal, pero en la mayoría de las entidades están siendo dirigidos por ingenieros, por médicos, por profesores. Ahí fracasamos. Aunque aquí seguramente muchos docentes van a decir, no, pueden haber profesores o médicos que sean especializados, está muy bien, pero son excepciones, no es
no es la generalidad. Vamos a entrar rápidamente. Entonces, el derecho administrativo, hemos dicho que es la relación, es el estudio del Estado, cómo funciona el Estado. Pues cuando yo llego a una entidad pública, lo primero que debo saber es cómo funciona. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo sé? Inmediatamente voy a sus normas internas, cómo funciona eso. ¿No? Tantas veces nos han dicho la estructura orgánica, pero nunca lo leen. Cada trabajador, seguramente si hay acá algunos trabajadores del Estado, se van a dar cuenta que su hoja de funciones no conocen, no tienen la hoja de función que deberían tener cada uno para saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Y eso está en el derecho administrativo, eso está en el reglamento interno, en el MOF, ROF, CAP, eso es lo que debería manejar todo servidor del Estado, para servir a los ciudadanos que van a concurrir. Entonces, el derecho administrativo tiene como fuente, o sea, ¿dónde se va? ¿Dónde es la columna vertebral que tiene el derecho administrativo? Es la ley. Por eso cuando vamos a tocar los principios, vamos a ver el principio de legalidad. Alguien decía, nada está prohibido si la ley no dice, hay un principio constitucional, ¿no? Lo que no está prohibido se puede hacer. Eso es cuando le favorece a las personas. Cuando restringen derechos de las personas, eso no se aplica. ¿Por qué? Porque ese tema que es principio constitucional, la constitución política es principista, o sea, pone principios, columnas, pero ¿quién lo llena? Lo va a llenar las normas como el derecho administrativo, cada uno en su ramo. Entonces, la ley es la fuente fundamental. Por eso ustedes, cuando llegan a trabajar una entidad, lo primero que tienen que decir, ¿qué norma regula esta entidad? ¿Dónde voy a caminar? Lo primero que tienen que decir, si ustedes saben la norma interna que regula el funcionamiento de esa entidad, ustedes van a ser buenos trabajadores, porque van a saber a dónde van, a dónde camina esa entidad, ¿no? Porque en esas normas están la visión, la misión, eso es el documento para saber hacia dónde van. ¿Samuel? Entonces, el derecho administrativo funciona con la ley. Por ejemplo, la ley del profesorado. Un profesor debe saber su ley para saber qué derechos tiene, qué obligaciones tiene, qué prohibiciones tiene o no. El trabajador de salud igual, el ingeniero igual en las instituciones. Entonces, necesitamos nosotros, para trabajar en una entidad, conocer la norma que regula. Y las entidades están reguladas por diversas normas. Cada sector tiene una norma. Y esa norma nosotros tenemos que saber. Ese es el sustento del derecho administrativo. Todo se hace porque está escrito, no porque no está escrito. ¿Está bueno? Entonces debe estar escrita. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Había un trabajo donde decía, se le amonesta, no, se le llama la atención severamente a un trabajador. Esa sanción es nula. ¿Sabe por qué? Porque la norma administrativa de la 276 o cualquier norma del sector, por ejemplo, de educación o salud, no habla de llamada atención, dice amonestación. ¿Por qué esa sanción está mal? ¿Por qué? Es nula esa sanción. ¿Saben por qué? Porque no se está respetando el principio de la ley. En la ley, ¿cómo está escrito? Tú vas a tu ley y dice amonestación. ¿Y de dónde sacó la llamada de atención severa? ¿O llamada de atención de dónde? Eso no es legal. Por lo tanto, esa sanción va a caer, va a fracasar. ¿Por qué? Porque ese funcionario, para sancionar, no acudió a la ley de su sector correspondiente. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho de que todo esté en la ley. Así como está, así tienes que poner. Porque si tú, bueno, puedo usar sinónimo, pues ¿cuál es el problema? Para mí es sinónimo, o se entiende lo mismo, llamar la atención o amonestar. ¿Cuál es el problema? No, el principio de legalidad que vamos a ver posteriormente no permite que nosotros nos inventemos términos o instituciones jurídicas que no están escritas en la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la ley? Ahí está la definición de la ley. Es un conjunto de normas jurídicas emitidas por el Estado a través de órganos competentes. Cualquiera no da ley. Posteriormente también vamos a ver quiénes son esos órganos competentes que pueden dar las normas, que van a regular las entidades. Pero también
hay vacíos, no todo está legislado, no todo, porque hay cosas que se van, conductas que se van a dar posteriormente que nosotros no sabíamos, no se daba anteriormente. En esos casos, ¿qué va a pasar? Hay pueblos, hay grupos humanos que no conocen la norma. Miren, dice un principio constitucional que toda ley es obligatoria al 16º día de su publicación, al día siguiente de su publicación. Es decir, todo peruano, estés notificado o no, usted conoce la ley obligatoriamente, aunque usted nunca ha visto, usted debe conocer, esa es la obligación. Por eso se publica en el peruano, para que todos los peruanos tengan conocimiento de la existencia de esa ley. Pero la pregunta es, ¿quiénes leen el peruano? Ni yo leo, no leo, definitivamente es mentira, no leo el peruano. Consecuentemente, ¿cómo voy a saber si esa ley ha salido a mi favor o no? Peor las comunidades, los pueblos, donde no llega ni el periódico. Entonces, hay ciertas cosas que van a permitir que el derecho administrativo pueda funcionar a través de la costumbre. Comunidades campesinas. En las comunidades campesinas, entre ellos hacen su transacción, o sea, la compra-venta. Se van al presidente de la comunidad porque existe la buena fe en ellos, ¿no? Y dice, señor, mi terrenito, mi posesión lo voy a vender a mi colindante. Muy bien, el presidente lo hace y punto. Y eso se respeta incluso los hijos de los hijos. Se respeta. ¿Por qué? Mire, es un derecho administrativo de administrar. ¿Qué va a ocurrir? Que es una costumbre. Esa costumbre se respeta. También forma parte de eso. Después tenemos la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? También va a permitir ayudar a resolver problemas que no están legislados. ¿Por qué? Porque hay puntos que no están legislados y que pueden llegar a actuaciones judiciales y los jueces pueden resolver determinado caso que no estaba legislado aún y esa sentencia o ese fallo puede ser utilizado para casos similares o para casos parecidos cuando estas no están legisladas. Pero la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, eso prácticamente van a ser como apoyo, porque lo principal es la ley, no hay más. Ustedes buscan la ley, ahí está. Si no encuentran en la ley, no está legislado esa conducta humana, ahí recién hay que acudir a la jurisprudencia, a la costumbre y a la doctrina. La jurisprudencia son fallos del Poder Judicial, de los magistrados, incluso de los tribunales administrativos también, porque hay tribunales administrativos. Esos fallos pueden servirnos, pueden ayudarnos a resolver casos. Pero también la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es todo aquel desarrollado por estudiosos, quienes hacen un estudio sobre determinados temas del derecho administrativo, para que nos ayude a que nosotros podamos entender el espíritu de la ley administrativa. Esa es la doctrina. La doctrina es todo aquello que está desarrollado por estudios, ahí están, ¿no? Por teorías, criterios, aportaciones que pueden dar los estudiosos. Esos también nos van a ayudar a nosotros a que nosotros manejemos el tema administrativo de una manera correcta. El siguiente. Siguiente. Eso es para motivarlos. Miren, este estado de que estamos hablando del derecho administrativo que ve cómo funciona el Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado, en realidad, la definición más práctica es toda sociedad organizada. Todos estamos organizados, porque si no sería un caos, ¿no? Por ejemplo, esto pertenece a la municipalidad y nosotros tenemos que pedir autorización a la municipalidad porque no podemos entrar, no, pero es la municipalidad, es el pueblo, yo quiero y voy a entrar y voy a hacer lo que me da la gana porque la municipalidad es el pueblo. A veces hablamos, ¿no? Pero la municipalidad está organizada, nosotros tenemos que pedir permiso, la municipalidad tiene un personal encargado del auditorio, todas esas cosas. Miren, es un conjunto de personas organizadas. Es el Estado. Está organizado. ¿Bien? Entonces, este Estado peruano está organizado, uno que es nacional, regional y local. O sea, esa es la estructura. Está organizado para mejor servir a sus ciudadanos. Miren, ¿qué es el gobierno nacional? El gobierno nacional está compuesto prácticamente por esos tres poderes.
No vamos a desarrollar, cada uno de ustedes lo pueden ver en la Constitución Política, a qué se dedica, pero rápidamente, ¿qué es el Poder Legislativo? Es el que da las leyes, puede modificar, derogar, es el que encargado, el órgano encargado de dar las leyes para este país. Lo conforma el Congreso de la República. Eso hace, ¿no? Las leyes. También cumple la función de fiscalizar al otro poder del Estado, a los otros poderes del Estado. La función fiscalizadora del poder. No vamos a entrar a detalles. Poder Ejecutivo es el encargado de dirigir la política. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y mañana, ¿a dónde vamos a ir con estas políticas? ¿No? Ese es el ejecutivo. Es el ejecuta, por el ejecutivo, viene de ejecutar, él ejecuta las políticas, ¿no? Tenemos el judicial, administra justicia. Concreto, ¿no? No vamos a entrar a detalles, el siguiente, por favor. Pero es así está organizado nuestro país. Gobierno regional. Aparte del gobierno nacional, existe el gobierno regional, que son las demarcaciones territoriales, políticamente, los exdepartamentos, las regiones. Estas regiones también están organizadas, ¿no? Tienen su poder ejecutivo, tienen su poder legislativo, que es el Consejo Regional, y los demás forman parte del ejecutivo, porque ellos ejecutan las políticas regionales. En cambio, nacional ejecuta las políticas nacionales. Después, gobiernos locales. Tenemos provincial, municipal, conocemos ampliamente. Todo eso es Estado. Todo eso, ¿quién estudia? El derecho administrativo. Ese es el campo de acción tremendo, ¿no es así? Miren, aparte de eso, existen organismos autónomos, cantidad de organismos autónomos, que también funcionan con el derecho administrativo. Miren, campo de acción para que nosotros podamos desarrollar. Siguiente. Bueno, vamos a pasar a un tema propiamente del procedimiento, del proceso administrativo. Acción administrativa. ¿Qué es la acción administrativa? Acción es movimiento, ¿no? Accionar. Una acción, una reacción física. Acción es cuando usted, como ciudadano, necesita a la municipalidad ir y sacar algún documento. Puede ser, por ejemplo, una licencia de funcionamiento. ¿Qué hace? Usted hace su escrito y va a la municipalidad. ¿Qué está haciendo? Está accionando. Esa es la acción administrativa. Cuando un ciudadano o el trabajador también, señor, me pagaron menos, ¿qué hago? Lo que debo hacer es solicitar, accionar y decir, señor, usted me ha pagado menos. Usted debe pagarme tanto por otro. Entonces, está accionando. Eso se llama la acción administrativa. El ciudadano, el usuario, el servidor acude a la administración pública pidiendo algo, ¿no? Mire, ahí puede ser un derecho, reconocimiento de un derecho. Decir, señor, usted me ha pagado menos, me corresponde mi remuneración tal. Mira, puede ser una protección al interés de la naturaleza administrativa. Nosotros podemos solicitar al Estado, ¿no?, exigir algún derecho genérico, no solo para nosotros, genérico, que beneficia a todos, que beneficia a muchas personas. Pero también podemos solicitar la reparación de un derecho conculcado, lo que decía, ¿no?, que no me pagó bien, no me pagó completo, o que la tarifa de luz vino más. Cuando hago eso, ¿estaré en el derecho administrativo que estamos, en el tema que estamos hablando? No. ¿Saben por qué? Porque Electrocentro es una entidad privada. Consecuentemente estamos nosotros hablando del derecho administrativo público, Estado. Porque hay otro derecho administrativo privado, ¿no? Para no confundir, los juristas lo han puesto el nombre de derecho laboral, ¿no? Derecho laboral. Cuando hablamos de derecho laboral, automáticamente estamos hablando de la relación del individuo con la empresa privada. Cuando hablamos de derecho administrativo, estamos hablando de relación del individuo con el Estado. Bueno, entonces, ¿qué es un proceso administrativo? ¿No? El proceso administrativo es el conjunto
secuencial de diversos procedimientos administrativos a solicitud de un particular o de oficio. De oficio también se puede dar. ¿Qué significa de oficio? O sea, el propio Estado también puede iniciar una acción. Por ejemplo, si yo me falto 3 días a mi trabajo, en la 276, ¿qué va a pasar? En la 276 me van a aperturar un proceso disciplinario por abandono de cargo. ¿Quién hace de oficio? Lo hace mi jefe, mi funcionario. Me inicia al servidor, de oficio. Pero también lo puedo hacer de parte. ¿Qué significa de parte o particular? Yo, como ciudadano, lo puedo iniciar un proceso administrativo al alcalde o a cualquier autoridad donde estoy. Eso es el proceso. Bueno, cuando uno, ya antes hablamos de cómo accionar. Accionamos cuando usted va con su escrito y presenta, inicia un proceso. Un proceso. ¿No es así? Esta puede ser de parte o de oficio. ¿Por qué es de oficio? De oficio es cuando lo va a hacer el propio Estado, con las autoridades del Estado, los funcionarios, incluidos los propios trabajadores, pero cuando es de parte, cuando es de la persona hacia el Estado, ¿no? Oficio es Estado al individuo y de parte es individuo al Estado. ¿Ven? Entonces, ahí podemos ver clases de procedimiento. Procedimiento técnico de gestión. Eso es lo que hace el Estado. Por ejemplo, para funcionar, ya que estamos en la municipalidad, vamos a tocar ese ejemplo. Para que funcione esta municipalidad, tiene toda una estructura. Cada trabajador tiene unidades, y esas unidades, por ejemplo, una unidad de adquisiciones, una unidad de personal, que controla cómo va a funcionar este pequeño Estado, como se llama el gobierno local. ¿Se acuerdan? Ese es el procedimiento técnico o gestión, porque es todo un proceso. Por ejemplo, para que compres papel tiene que haber cotización, luego tiene que haber todo un proceso. Dice con la cotización, la compra, el pago, todo un proceso. Ese proceso es el primer procedimiento técnico de gestión, lo que hace el Estado. Para funcionar, para vivir, el Estado tiene que hacer todo un proceso. Eso es la primera parte. Después tenemos un procedimiento administrativo, ¿no? Ese procedimiento administrativo está vinculado a que los individuos, o sea, los ciudadanos, acuden al Estado para pedir derechos, para exigir algo al Estado, ¿no? El individuo va, como ciudadano, vamos al Estado y decimos, señor, mi calle no lo limpian hace tiempo, mi foco no funciona, cosas así, ¿no? La diferencia es clara, ¿no? En el primero es el propio aparato. Para que funcione, necesita de un procedimiento administrativo, que necesita de personas, funcionarios y trabajadores que conozcan el aparato, mejor dicho, el derecho administrativo, para que funcione ese sistema. Pero también hay otro procedimiento donde el individuo va hacia el Estado y dice, exige derechos, ¿no? También tenemos un procedimiento llamado procedimiento disciplinario. Eso ya es para sanción, tanto a los funcionarios como a los trabajadores cuando incurren en faltas, ¿no? El siguiente. Principio del procedimiento administrativo. Este es importantísimo. Todo este aparato que estamos diciendo del Estado, cómo funciona, con relación a las personas, cómo va a funcionar esta enorme estructura del Estado. Miren, eso funciona con principios. Tiene principios. Esos principios son las columnas del derecho administrativo. Esos son importantes. Nosotros tenemos que conocer el derecho administrativo. ¿Qué principios funcionan? ¿Para qué? Para que esos principios podamos usar nosotros en el procedimiento. El primero, el principio de legalidad, lo que decíamos, la ley. No hay más en el derecho administrativo. La ley, tiene que estar la ley. La legalidad significa la ley. Está por encima de todo. Si alguien te dice, señor, a mí me pasó muchas veces cuando voy a la administración pública, señor, este documento yo no lo recibo, no lo voy a recibir. Y nosotros a veces decimos, ¿por qué, señor? Porque le falta tal o cual requisito. La norma administrativa de procedimientos es general,
la 2744, que uno no recuerdo exactamente, me parece que es 68, donde dice que todo servidor del Estado que trabaje en mesas de paz está obligado de recibir cualquier documento, aunque esté patas arriba. Y en ese acto, dice, debe consignar las deficiencias que tiene el escrito para que el interesado pueda subsanar en un plazo de 3 días. Le dice, señor, su escrito lo voy a recibir, sin embargo le falta este requisito con lapicito la nota, ¿no? Usted tiene 3 días, si no subsana en los 3 días, se da por no presentada su escrito. Listo. Pero no está, pero no puede decir, no, yo no lo voy a recibir. Es más, dice, que venga el interesado, porque usted no lo ha interesado, ¿por qué te voy a recibir? Que venga el mismo. Pero ¿dónde dice eso? Más por el contrario, la norma obliga y todos están obligados de recibir, a pesar de carezca de alguno de los requisitos, sea de fondo o forma, tienen que recibir. Y dice la norma, debe consignar esa deficiencia para que el interesado pueda subsanar en ese plazo. Si no lo subsana en el plazo, ahí sí se da por no presentar. O sea, se pone un decreto diciendo, señor, habiéndose transcurrido 3 días, ese es legalidad, principio de legalidad. Porque si dice la norma así, así tiene que ser, no puede ser de otra manera. Ese se llama el principio de legalidad. Lo que dice la norma, así debe ser, te guste o no te guste. Por eso nosotros, cuando conozcamos los derechos de cada uno de los sectores donde vamos a trabajar, es importante que nosotros hagamos cumplir eso. El siguiente, principio de debido procedimiento. Ese es otro, tremendamente importante. Yo he visto, por ejemplo, acá estoy llevando casos de profesores que han sido cesados con título ya, pero por no haber ingresado a la reforma magistral, la última norma. Les han cesado donde dice dar por concluido su nombramiento. Así dice la resolución, no está fundamental. ¿Qué dice el debido procedimiento? ¿Es constitucional? Y estos principios, ¿dónde están consignados? Están consignados en el artículo 4 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. O sea, se exige a todos, porque es general, a todos los sectores, ese procedimiento, ¿no? Y en el título preliminar, ¿qué es el título preliminar? El título preliminar de una norma es la columna vertebral, que sobre esa base va a funcionar toda la norma, toda esta ley. Toda esa ley se basa en los principios, esos principios los sostienen. Si no se cumple ese principio, los demás ya no sirven, por gusto, estamos perdiendo tiempo. Tiene que cumplirse. Y el debido procedimiento es cuando se le da es el derecho a la defensa. Derecho a ser asesorado. El derecho a la defensa es que tú conozcas por qué te están sacando. A los señores le han dado una resolución desde el Ministerio, ha venido una orden de señores sin proceso alguno. Usted, chao. ¿Sabe por qué? Porque usted no está dentro de la ley de la reforma. ¿Ya? Por lo tanto, usted está fuera, porque es interino. ¿De acuerdo? Eso no se dio un debido proceso. Eso lo van a ganar judicialmente. A nivel administrativo van a perder, porque todo ya está. Ellos van a directiva y dicen, así es, señor. Una directiva no puede modificar una ley. ¿De acuerdo? Porque jerarquía, en otro momento vamos a jerarquía de normas, ¿no? ¿Cuál va primero, cuál va después? Entonces una directiva no va a modificar una ley. Entonces, en ese sentido, ¿cuán importante es el debido proceso? El debido proceso es que se le tienen que dar todas las facultades a la persona quien está procesada para que pueda ejercer su defensa. Ese es el debido proceso. Respetar el derecho a ser oído, conocer los cargos, porque le abren proceso administrativo, por ejemplo. Abren un proceso administrativo y solo lo notifican la resolución del proceso administrativo. Señor, usted está procesado desde la resolución de apertura del proceso de entrega. Y no le entregan los cargos, o sea, que debe decir cuáles son los cargos. Abandono, qué tipo de faltas he cometido, dónde está esa acta. Todos esos actas deben ser alcanzados en su totalidad para que él pueda hacer su descargo. No solo la resolución, porque la resolución es el resumen de esos documentos, nada más. Si así fuera, se está vulnerando el debido proceso, porque no se le está dando el derecho a la defensa como debiera ser. Todos los cargos tienen que trasladarse una copia para que el interesado pueda subsanar o pueda justificar, ¿no? Mire, qué importante es el derecho
Si es que no se ha cumplido con esto, ¿qué pasa? Como abogados, ustedes que tienen que plantear la nulidad, porque se ha atentado un principio fundamental. Si no está en la ley y lo sancionan, por ejemplo, decía, ¿no? En antes, le ponen llamada de atención y tú vas a tu ley y dices, le dice sanción, llamada de atención, no hay, no existe. Entonces, ¿qué pasó? Fuera de la ley, ¿qué es eso? Nulo, porque está al margen de la ley. Consecuentemente planteas la nulidad de esa sanción o de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque no está en la ley. ¿Ya? Eso es principio de legalidad, y el debido proceso es cuando se tiene que darte todas las prerrogativas para que tú puedas tener que defenderte, ¿no? Siguiente es el principio del impulso de juicio. Miren, ese es tremendo. Miren, cuando un documento llega a la mesa de un funcionario, de un trabajador del Estado, ese trabajador está obligado de hacer caminar ese documento. Una persona me decía, cuando estábamos en el gobierno regional no le pagaban 3 meses. Y me decía, doctor, ¿sabes que mi documento ahora está en la oficina número 80? Ya falta 10 nomás para que me paguen. Le ha pasado 80 manos para que le puedan pagar. Y cada mano pasa 3, 4 días. Tremendamente para llorar, para llorar. ¿Cómo vive esa persona? Entonces, ¿qué significa impulso de juicio? El trabajador está obligado de hacer caminar ese documento. Por eso le paga el Estado. ¿Sabes qué dicen los servidores cuando van? Pero no vienes, pues si no exiges, ¿dónde está tu documento? Esto, ¿dónde está? Ese principio obliga. Usted tiene que un momentito, usted no ha leído el principio, dice bien que usted tiene que hacer caminar el documento. Está obligado de hacer caminar este documento, porque existen plazos, incluso en esta ley establece los plazos. Entonces, impulsar de oficio significa toda autoridad, todo servidor está obligado de hacer caminar la documentación que llega a sus manos. No puede permanecer ahí hasta que vaya el interesado y diga, señor, mi papelito está acá, por favor que camine. No, está obligado el trabajador. ¿De acuerdo? Ese se llama impulso de oficio. Es un principio, miren, es un principio fundamental. Principio de razonabilidad. Toda autoridad tiene que tener criterio de conciencia para poder equiparar, para poder ver cómo voy a tomar una decisión. Porque, miren, una de las cosas que falta a los funcionarios es tomar decisiones. Es difícil, ¿eh? Muchas veces las personas vienen, 100 personas, y te dicen, señor, quiero que usted haga esta cosa. ¿Ya? Sin embargo, no es tu competencia. Más abajo vamos a ver. ¿Qué haces? Sin embargo, no está a tu alcance. ¿Qué haces? La gente dice, no. Voy a poner un ejemplo, a ver, para mejor entender eso, el razonabilidad. Por ejemplo, hace poco, vinieron del cono noroeste, creo, pidiendo agua, porque habían inaugurado y llegó 2 horas de ahí, nunca más llegó agua. Y vinieron como 500 y decían, en este momento queremos que vaya el presidente y que suelte el agua. Ya, de una vez, porque si no, tomamos locales, ¿no? Entonces, eso puede ser cierto o no, lo que haya ocurrido, no conozco, pero el asunto decían que nos han estafado, etc. Pero eso no es competencia del presidente, del Consejo Regional, menos del gobierno regional. Eso es, para que ejecuten esa obra, ha habido un proyecto, y un proyecto se ejecuta a través de un ingeniero residente, hay un supervisor, toda una empresa que ejecuta. A quien tienen que tomar sus locales, a quienes ejecutaron. Ahora, lógicamente, las autoridades tienen que ir a eso y decirle, señor, cumpla, como debe ser el proyecto. ¿De acuerdo? Pero a veces apuntamos nosotros a otro lugar en vez de apuntar a quien debemos apuntar. Entonces son errores. ¿Qué cosa? Eso no es razonable. Por eso nosotros tenemos que, las autoridades tienen que razonar. Lógicamente nosotros no le vamos a decir, váyanse. Tenemos que, con esa razonabilidad nosotros tenemos que pensar, decir, muy bien, ahora ¿cómo hacemos pues? Tenemos que buscar una salida, una solución que sea razonable, que sea consciente,
que pueda resolver de alguna manera, ¿no? Esa es la razonabilidad que toda autoridad debe tener. Todos estos principios son para que las autoridades cumplan, y los funcionarios y los servidores. De imparcialidad. Bueno, eso creo que es un tema conocido. El siguiente, ¿no? Son muchos principios, lo más importante. Imparcialidad. Eso es también muy conocido, pero no se cumple en realidad, ¿no? Cuando yo miraba a una secretaria que trabajaba, que cuando iban los campesinos, venían un grupo, y tú sabes que ellos caminan, ¿no? Y llegan sudando y como que empiezan a oler, y con su, ¿cómo se llama esa cosa? Andaba con sus a sus pies echando. ¿Qué es eso? Eso significa no es parcial, o sea, hay una marginación. Cuando van bacán vestidos, ahí dice, qué paciente ese señor, le atienden de una manera. Mire, eso no es parcial. Nosotros tenemos que ser, los autores dicen, imparciales, para todos, porque de eso te pagan. Lamentablemente, si no te gusta, tienes que renunciar. Es decir, yo no quiero escuchar, no quiero leer más de estas cosas, mejor me voy a otro lugar, ¿sí o no? Por eso te pagan. Tienes que atenderlo con el mismo aprecio, con el mismo cariño, con el mismo interés a todos, por igual. Eso debe estar en el pensamiento y en el corazón de cada trabajador. Porque mira, servidor, ¿qué significa servidor? Es servir a todos. Servidor viene, ¿no? La Constitución Política dice, el servidor de más alto rango, ¿quién es? El presidente de la República, o sea, es el que más debe servir a todos. Pero es así. Es mentira, pues esa definición jamás se va a cumplir, nunca se va a cumplir. Porque más bien él se hace servir más que todititos los peruanos. Si tú vas al palacio, están cuidando como 50%, le llevan su comida en su cama. Eso no es servir. Servir es cuando tú al más necesitado tienes que llevar su agua, su comida, lo que necesita. Eso es servir. O sea, los servidores del Estado ahora se han adueñado de todas las instituciones públicas. Los nombrados, los antiguos dicen, no, esto es mío, mi plata. ¿Quién ha agarrado mi plata? Eso es de nosotros. Eso no es cierto. Ellos son servidores, tienen que entender. Desde ahora nosotros tenemos que hablar eso. Usted es servidor del Estado. ¿Y quién es el Estado? Nosotros. Las personas. Dijimos antes, Estado es toda la sociedad organizada, todas las personas organizadas. Eso es Estado. Entonces, el servidor del Estado tiene que servir a esas personas. Si no quiere servir, tiene que renunciar, irse, porque lo mejor es eso. ¿De acuerdo? Eso es mi imparcialidad. La presunción de la veracidad, eso siempre ha ocurrido también, hay problemas, pero ustedes que van a estudiar Derecho tienen que conocer por qué. ¿Qué significa? Basta la fotocopia. Si a mí me piden documentos, presento la copia y suficiente. La administración pública no puede negar, no, tráeme legalizado, si no, no pasa esto. Eso es falso. Presunción de veracidad. Todo documento de la administración pública me la tienen que recibir, así como decía antes, nadie puede negar. Tráeme original, no señor, recíbame, punto. Si usted duda de alguno de los documentos, yo le voy a traer original. Pero si usted no duda, usted tiene que recibirme. Porque se presume que lo que tú llevas a la administración pública es verdadera. Estamos hablando de las fotocopias. ¿Se acuerdan? Ahora, si alguien duda, me parece sospechoso un documento, yo tengo como autoridad decirle, señor, usted me trae mañana o pasado una copia legalizada o en su caso original, porque tengo duda de este documento. Eso puedo hacer, es competencia de la autoridad. Pero eso no significa que yo como autoridad pueda decir, no señor, yo no recibo copias simples. Para mí no vale, no puedo decir. Ese principio, que es del derecho administrativo, que es la columna vertebral, me obliga a decirle, señor, usted me tiene que recibir por la presunción de veracidad, porque la norma dice eso. ¿Correcto? Principio de celeridad. Bueno, ya dijimos en antes, ¿no? Impulsar el juicio, celeridad, que camine rápido, ¿no? Ese es otro principio que todos ustedes. Simplicidad, es otro problema. En antes decía 80 oficinas. ¿Para qué? ¿Para qué 80 oficinas? Cuando puede pasar por 2, listo, son filtros. Es cierto que debe pasar por lo menos 3 filtros. ¿Por qué? Porque eso permite que la documentación pase y tenga
una calidad. Porque esos filtros tienen que ver si realmente cumple con los requisitos, si realmente está correcto el trámite. Esos filtros tienen que ver eso, para ver. Por eso es que pasa por 2, 3 meses, pero que pasen 5, 7, 8, ya eso es exagerado, ya no tiene sentido. ¿Qué significa? Esa entidad está trabajando mal, la cabeza no está funcionando, tiene que ver y simplificar. Para eso está el principio. A mí como autoridad me autoriza este principio para yo por simplificar en mi entidad, decirle, señor, este documento entra, pasa por 2 manos y punto, nada más. ¿Para qué va a pasar allá o acá? ¿Para demorar? Ya no. Este principio yo uso y lo utilizo. ¿Para qué? Para que funcione más rápido el aparato del Estado y pueda servir más adecuadamente a los usuarios. ¿Correcto? Ese es un principio que tenemos que seguir. Bueno, características del procedimiento administrativo. Ahí hay características, es gratuito, aunque la verdad así debiera ser porque es un derecho público. El Estado paga a los servidores para que ellos tramiten y que nadie cobre. Sin embargo, muchas veces no se da. Y si no das gaseosa, nunca camina el documento. Escrito, lógicamente tiene que ser por escrito, no es verbal. Porque si no, ¿cómo quedan los antecedentes? ¿No? Ya me han dicho, mañana no va a atender, pues no. Tiene que ser en forma escrita. Iniciativa puede ser de parte del oficio, claro. Ya les dije antes, ¿no? Puedes tú acudir o puede el Estado iniciarte a ti. Es una característica del procedimiento. Derecho a la defensa, ya hemos visto que es el debido proceso, está ahí, una característica. Tiene que haber eso en un procedimiento. Prevalece el interés público, eso es importantísimo. Prevalece el interés público sobre el interés privado. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el interés público es de todos, de nosotros. Siempre debemos primar por la mayoría. O sea, que hay 30, esos 30 prevalecen sobre mi interés. Porque es público, es mayoritario. ¿Se dan cuenta? Eso debe caracterizar siempre al Estado, porque hemos dicho que el interés público es el Estado mismo, o sea, la sociedad organizada. Eso debe primar. Que el interés mío debe ir a un lado. Impulso de oficio, también hemos tocado, hemos dicho que debe ser impulsado de oficio, ¿no? Es impugnable. Toda decisión es impugnable. O sea, se puede acudir a una autoridad superior. Toda decisión. Cuando ustedes no alcanzan justicia en un nivel, tienen que acudir al siguiente. Para eso existen los recursos administrativos, ¿no? La reconsideración, apelación, revisión. Eso los tienen que usar ustedes, como abogados, ¿no? Orientar en ese sentido, ¿no? Es impugnable. O sea, no es definitivo. Por ejemplo, la resolución de alcaldía. ¿A dónde apelaría? Si el alcalde es la máxima autoridad local, ya no hay más, encima no hay, pues. En ese caso, tengo que acudir a la vía judicial para revisar, porque eso me permite la norma. Porque queda agotado ahí, y consecuentemente voy al poder. Porque si habría otra instancia, ahí tengo que acudir para agotar, porque es impugnable. No es necesaria la intervención de un abogado. Efectivamente, para que tú tramites los documentos administrativos, no es necesaria la firma de un abogado. Solamente es obligatorio para los recursos, o sea, para reconsideración, apelación y revisión. Siempre en cuando donde tú trabajas haya más de ¿cuántos abogados, doctor? Me he olvidado. Más de 3 abogados, ¿no? Más de 3 abogados. Si en una zona hay más de 3 abogados, la defensa es cautiva. O sea, obligatoriamente tiene que estar los recursos firmados por un abogado. Si no, es inadmisible. Bueno, pero si no hay más de 3 abogados, no necesito firma de abogado para apelar, para reconsiderar y para revisar. En Huanta, caballero, norma cautiva la defensa y necesita firma de abogado. No es necesaria la intervención de abogado. La presentación de pruebas es limitada. Ahí estamos diciendo qué tipo de pruebas trabaja en el derecho administrativo. Instrumentar todos los documentos periciales, opiniones de diferentes profesionales que puedan sobre la determinada rama, en medicina, certificado médico, ingeniería tendrá que ser peritaje de ingeniería, de biología, etcétera, etcétera. No es una rama amplísima, eso es todo un curso el tema de pruebas. Es de carácter público, los expedientes, lógicamente. La administración pública, no dice administración pública, pero ¿saben qué?
la administración pública se ha convertido en administración privada. ¿Por qué? Porque cuando tú vas, pides un documento, un momentito, señor, ¿usted quién es? Usted no puede acceder a este documento. ¿Quién hace eso? Los trabajadores. Pero tú le dices, ¿qué tienen que decir en ese rato? Señor, un momentito, muéstrenme una norma legal donde diga que no puedo acceder a este documento. Muéstrame una norma en tu reglamento interno, no sé, en algo debe estar escrito. Porque no puedes actuar porque te parece, porque te imaginaste, no. O porque de repente soy muy feo y no quiere prestarme, no. Esa persona tiene que explicarte, tiene que hacerte ver de por qué razón no puedes ver. Hay determinados, excepcionalmente, investigaciones administrativas donde la comisión pone reservado. Tiene que estar ese documento, una resolución, un decreto, tiene que haber un documento, un memorándum si es posible, donde diga, este documento es reservado por las características de una investigación. Entonces, no puedes meter. Entonces, ¿qué hace el servidor? Te hace mirar, señor, esto es reservado por esta característica. Consecuentemente, le dice correcto, no puedo acceder. Pero si no hay eso, y si no hay ni una norma donde diga que es reservado, tengo derecho a acceder. Ahí estamos mirando una de las características, es así, público, administración pública. Todos tenemos derecho a ver, a revisar. Nadie nos puede prohibir, porque es público. Siguiente. Bueno, ahí la administración pública también tiene jurisdicción. O sea, donde, por ejemplo, para explicarlo mejor, porque a veces estos conceptos son muy abstractos, decimos, la municipalidad provincial de Huanta tiene una jurisdicción, una área, ¿sí o no? Donde eso tiene autoridad y competencia, ¿o no? Por ejemplo, él no puede ir a Huamanga y decir, señor, aquí yo voy a hacer una acción administrativa. No puede hacer, porque ya no es su competencia, no me lo dice, ya no es su jurisdicción. Está fuera ya, ¿no? Hay una delimitación territorial donde dice, dentro de esa jurisdicción, usted es la autoridad. Usted tiene derechos y obligaciones. Pero pasado esa jurisdicción, pasado ese espacio, usted ya no es. En la administración pública eso es importante saber. ¿De acuerdo? Porque si nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el hospital, no voy a ir a quejarme para que me aumente el sueldo a la UGEL. Diciendo, señor, aumente mi sueldo, porque usted me paga poquito, ¿no? Entonces ahí ya no entra jurisdicción, sino competencia, que es el segundo elemento. La jurisdicción es el área donde va a tener autoridad la persona, ese estado, el pequeño estado, ¿no? Eso es importante. Mira, la competencia, en cambio, es la potestad que tiene una autoridad. Como decían antes, ¿no? De la UGEL, competencia ahí. Pero un trabajador, profesor nombrado en Churcampa, ya no tiene competencia en la UGEL Huamanga, o no aguanta, porque ya sería otra jurisdicción y no tiene competencia ahí. Ya no tiene esa potestad de sancionar ni hacer nada, porque no le es competente la autoridad. Bien. Esa competencia se determina, ¿por qué? Porque sabemos que no puede ser el director de la UGEL de Huanta, no tiene nada que ver con el de Churcampa o de Huamanga, porque ahí va a determinar la competencia por territorio. Territorialmente no es mi competencia. Entonces, una competencia vamos a determinar por jerarquía. Por ejemplo, la UGEL Huanta, en primera instancia, en Vigil se produce una falta administrativa, el director y la comisión de procesos ahí tendrá que sancionarse primeramente, investigarse, ¿no? Por jerarquía. Ahí empieza. No porque soy autoridad superior voy a empezar a UGEL, sino que debe haber un respeto jerárquico en una primera instancia. Después pasará a la UGEL como una segunda instancia, cuando alguna de las partes no alcanza justicia. Eso es por jerarquía o grado, eso es competencia por jerarquía o grado. ¿Se dan cuenta? Pero también hay competencia territorial, por el espacio y por el territorio. Tenemos competencia funcional, por las funciones. Jefe personal tiene una función específica, pero no puede hacer lo mismo
por ejemplo, el de abastecimiento, no va a pedir el proceso administrativo a un trabajador, porque abastecimiento se dedica a comprar y todas esas cosas. Eso es su competencia, pero no sancionar al trabajador. Pero en la oficina personal y administración sí están directamente vinculados al tema de personal, sanciones. Entonces, funcionalmente no es competente el otro. Ahí tenemos que ver la competencia, quién es competente. Porque una autoridad incompetente no te puede sancionar ni te puede iniciar un proceso, sino tiene que ser el competente. Para eso la norma interna de cada entidad señala eso. El tiempo, igual, el tiempo también determina la competencia. Porque en un tiempo determinado yo podría estar director, pero con el transcurso ya me sacaron, ya no soy director. Por lo tanto, ya no tengo competencia por el tiempo. En julio era, pero en agosto ya no soy competente. Era. El tiempo también va a determinar si hay competencia. Amigos, creo que a grandes rasgos hemos tratado de cumplir con este trabajo.